Bueno, muy bien, tal cual lo anuncia, nos acompaña Liliana Montero, legisladora provincial. Lili, gracias por venir. Gracias. Legisladora, Muchas una gracias. legisladora que se mueve mucho y que trabaja mucho. Debe ser la opositora de la legislatura de Córdoba que más notas hace en los medios de Córdoba. Che, ¿los otros no laburan? Me pregunto. Le hago una pregunta, Lili, para que la gente sepa, sus orígenes políticos, ¿de dónde son? Mis orígenes políticos son del radicalismo. Del radicalismo. Yo he militado desde muy jovencita en la Unión Cívica Radical. He pasado, le diría, por casi todos los cargos partidarios. He estado en la Juventud Radical, en la Franja Morada, en los comités de mi circuito. Yo soy oriunda de Carlos Paz. Así que he caminado el departamento Punilla de arriba abajo. ¿De qué línea del radicalismo? Del alfonsinismo. Alfonsinismo, Yo entré a la política cuando pleno auge de Alfonsín, digamos. En mi familia no había una militancia política, por lo tanto fue una iniciativa personal y Alfonsín en ese momento convocaba muchísimo a los jóvenes. ¿Y por qué pasó el Frente Cívico en el año 2007, 2006? Primero hubo una gran desilusión que fue un poco antes, que fue con la salida de Alfonsín del gobierno. Eso implicó para muchos jóvenes un golpe importante, ¿no? Y bueno, yo dejé de militar un tiempo, me dediqué a terminar mi carrera, tuve mis hijos y en el 2001, con la crisis del 2001, la posición que traía, si bien nunca me había alejado del todo porque había militado en la universidad y demás, era que yo entendía que yo, como muchos otros, que el radicalismo tenía que hacer lo que de algún modo hizo ahora, nosotros creíamos que lo tenía que hacer en aquel momento y con otras fuerzas políticas, que era generar un frente electoral capaz de gobernar la provincia de Córdoba y sacarle la conducción al peronismo. El radicalismo en ese momento no lo entendió y muchos dirigentes del radicalismo llegamos a las filas del Frente Cívico con esta idea de romper el bipartidismo. Muchos a raíz de esta situación, porque Montero no es la primera. Ya en su momento también lo hizo el propio Giacomino. Sí. Y otros tantos más que ya no me acuerdo. El pero intendente Gatica, sí. el intendente de Oliva, Marcelino el intendente Gatica en de su Jesús momento. María, muchos. ¿Usted se desafilió del partido? Bueno, a mí no, en realidad me echaron después Ah, cuando le nos echaron, fuimos del como Frente Giacomino, Cívico. también. Sí, nos desafiliaron. Sí. Bueno, pero usted pasó al Frente Cívico, estuvo unos años y después se fue del Frente Cívico, ¿no? Sí, y la verdad ¿Y que... qué le pasó? fíjese, ¿También se desilusionó? No, ¿sabe qué? Bueno, yo lo he pensado mucho, voy a ser muy honesta. Es una cuestión que la verdad que no le digo que me desvela porque me desvelan otras cosas, ¿no? Me desvelan la pobreza, me desvelan los problemas de mis hijos, me desvelan estas cuestiones. Pero en realidad me cuestiono, soy muy crítica de mí misma y me pregunto, bueno, a ver, hay algo que yo estoy haciendo mal probablemente. Y en verdad creo que en términos ideológicos de lo que yo creo, vengo sosteniendo una conducta, ¿no? Le diría que no hay mucha diferencia entre lo que yo pensaba cuando tenía 18 años y lo que pienso hoy. Sí creo que el Frente Cívico en este último momento no representó lo que había representado en su momento. La verdad que a mí me es muy difícil ideológicamente estar cerca del macrismo. La verdad que me es muy difícil. ¿Y hoy a dónde se mueve? Y hoy estoy militando con sectores progresistas, le diría, de la provincia de Córdoba, que no están ni en el extremo del kirchnerismo duro, como digo yo, ni en el extremo del macrismo. Digamos, hay gente que viene de Libres del Sur, gente del socialismo, gente que coincidió en su momento y que coincide con algunas de las políticas importantes que yo creo que tuvo el kirchnerismo. A mí me parece que en esto hay que ser equilibrado. Que haya habido un gobierno que tuvo serios hechos de corrupción, esto hay que decirlo, claramente hay que decirlo, ¿no? Que se robaron un montón de cosas, sobre todo a través de la obra pública, pero también hay que decir que tuvo otras cosas, que fueron la conquista en mucha materia de derechos, sobre todo de derechos de tercera y cuarta generación, que han sido muy importantes. ¿Qué opina de la resolución del TCJ de lo que hablábamos con Francisco? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Yo no soy abogada, soy psicóloga, primera cuestión, por lo cual no puedo analizar desde el fondo. Lo que sí creo es que la resolución del TCJ va en consonancia con muchas resoluciones que está habiendo a lo largo y a lo ancho del país. No es el TCJ Córdoba el primero que discute esta cuestión y tiene que ver también con una posición que en el año 2005, cuando el gobierno federal le pasa de algún modo a las provincias el tratamiento del narcomenudeo, empieza esta discusión sobre si la pena de 4 a 15 años será suficiente. De todos modos, independientemente de la cuestión jurídica, me parece que en lo que todos estamos de acuerdo es que el problema de la droga tiene dos aristas importantes. Una tiene que ver el combate al narcotráfico y podemos discutir esto, sí podemos discutir. Personalmente, esta es una opinión muy personal,
creo que es una guerra desigual. Totalmente. Creo que es una guerra que el Estado no va a ganar. Entonces me parece, digo, no lo digo solamente desde una libre pensadora, digo, el mundo ha demostrado que los países que han ido por este tipo de guerra no han resuelto la situación. Países, por ejemplo, como Colombia, que ha tenido a su vez una política vinculada a la otra arista, que es cómo hacemos para que nuestros jóvenes, sobre todo, no consuman, porque hoy consumen cocaína, LSD. Cuando esto se prohíba, se termine, va a haber otra cosa, va a haber otra. El problema es que el combate al narcotráfico es la punta del iceberg. El problema es por qué alguien en esta sociedad posmoderna tiene que llegar a consumir droga. Entonces, son como miradas muy complejas, ¿no? Montero, me parece que no se reduce a la pena. No, obviamente que no, pero el propio Mariano Oberlin, el cura, que habló de este caso de los últimos días... Sí, es terrible. Claro, él dice y admite, se hace lo que se puede. Así es. A ver, no es una crítica para el Estado, las políticas del Estado. El Estado hace, nosotros hacemos, la gente hace, la escuela hace, la iglesia hace, y sin embargo no hay un resultado positivo. Nadie pudo evitar la muerte de este tipo, nadie pudo evitar que murió producto del Paco. Nadie te pudo evitar la muerte de este tipo. Yo voy a contar una cuestión, hablando una vez con un sacerdote colombiano que estuvo acá, a mí me impactó profundamente lo que él decía, porque yo creo que nosotros, esto fue hace 2 años esta conversación, estamos pasando hoy por esta situación y Mariano Oberlin la ha referido en muchas de sus conferencias. Un pibe que sale a laburar de albañil, ¿sí? Y gana 1.500 pesos por semana, ¿sí? Cuando a ese pibe le dicen, entregá 3 paquetes, en un día te ganás 1.500, el pibe va a elegir entregar los 3 paquetes porque necesita los 1.500. Y yo coincido con lo que vos me decís, Pato, no todos los que están en la pobreza delinquen, pero yo he visto, no me lo han contado, yo he visto padres desesperados de no saber qué darles de comer, a sus hijos una noche y que un vecino le golpee la puerta y le diga, anda a entregar esto y te gana 500 mangos. El tipo va, lleva eso, se gana 500 mangos y entra al súper a comprar la leche para el hijo. O sea, esto es lo que pasa también. Está claro que no son todos los casos. Que no tiene que ver con los tipos ya que están en el nivel medio del narcomenudeo o obviamente los tipos que están por arriba. El Estado, en 30 y pico de años de democracia consecutiva, no ha podido cumplir con los preceptos de la Constitución, que es trabajo para todos. Tenemos 35% de nivel de pobreza y estamos, fíjate, yo les voy a decir una cosa. Ustedes hacen una encuesta, cualquier encuestador de Córdoba ha medido cuál es el problema más importante para los cordobeses y para los argentinos. Y dicen, en primer lugar, la inseguridad. ¿Sí? ¿Sabes en qué lugar está la pobreza como preocupación de los argentinos? Sexto, séptimo. Esto nos está diciendo algo. Estamos más preocupados por mirarnos el ombligo que por mirarnos el que tenemos al lado. O sea, el problema no es el 35%, el problema es el 65% al que le importa 3 pitos el 35%. ¿Sí? Esto, digo, le escribió hace poco una nota muy interesante un politólogo y a mí me pareció que hizo un buen enfoque, que es el mismo que hizo otro cura, Rodrigo Sarazaga, recientemente en el Congreso de IDEA. Empezamos a preguntar, que hay cientos de preguntas. Fabián de Barrio Yapeyú, a su parecer, ¿han mejorado el estado de los neuropsiquiátricos en Córdoba por los últimos meses? No, la verdad que a pesar de que es una lucha que venimos llevando desde el año 2012. No ha mejorado. No ha mejorado muy poco y lo que ha mejorado ha sido por efecto de estar encima todo el tiempo. ¿Se violan los derechos humanos? ¿Se siguen violando los derechos humanos? Se siguen violando. Hay 2 denuncias penales que duermen en el cajón del fiscal Hidalgo, anticorrupción. Ahora va a ser premiado, si la mayoría le da los votos, como juez de control. 2 años, 2013, 2014, 2015, 3 años, un tipo no pudo determinar que allí se estaban violando los derechos humanos. Que no se vaya del Foro Anticorrupción. Vamos a ver, acá hay muchos mensajes que tienen que ver. La pregunta. ¿Qué opinión le merece el Foro Anticorrupción de Córdoba? ¿Cree que actúa con parcialidad, justamente? A ver, hay 2 preguntas acá. Primero, el caso resonante en donde la legisladora Montero, junto con Aurelio García Elor y Juan Pablo Quintero, promueven una acción, una denuncia, participan de la investigación con la supuesta corrupción en la construcción del hotel en Cenusa. ¿En qué va a terminar eso? Todavía no se expidió el fiscal Dalma. Esto está en el fiscal Dalma, no se expidió, se iba a expedir en julio parece que no le dieron los tiempos, se iba a expedir en septiembre no le dieron los tiempos. Nosotros tenemos nuestra hipótesis, que van en consonancia lo de Dalma, que es en Cenusa, con lo de Hidalgo,
que es Camino del Cuadrado, causa sin cerrar, y el pliego de Hidalgo para ser juez de control. ¿Por qué digo van en consonancia? Mire, es muy probable que José Manuel de la Sota quiera ser el candidato, o sea, el candidato a diputado nacional por Unión por Córdoba el año que viene. Una de las condiciones que seguramente ha puesto como candidato es quiero estar limpio. Estar limpio significa no tener ninguna causa pendiente. ¿Quiénes son los que tienen que cerrarle esas causas? Dalma e Hidalgo. Son las dos causas que todavía lo tienen implicado a de la Sota. Pero es grave lo que está diciendo. Es muy grave. Es muy grave. Muy grave. ¿Usted muy piensa grave. que el poder político ejerce presión sobre el fuero anticorrupción? No solamente eso. Yo creo que el poder político maneja el fuero anticorrupción, que es el dueño del fuero anticorrupción. No sé, pero entonces... Para eso lo crearon. El fuero anticorrupción es el cuello de botella por el que el delazotismo, ¿sí?, pasa todas las causas que tienen que ver con los funcionarios. Y allí mueren. Yo les digo, ustedes son periodistas, díganme un funcionario, uno solo, de la gestión de los 16 años de Unión por Córdoba, que tan siquiera, miren lo que les voy a decir, haya sido citado a declarar. Uno. Sí, tendría yo... No. El caso Cámara, en su momento... Bueno, pero... No, pero no entró en este fuero. No, venía... No hay. No hay. O sea Y que... en la práctica tiene razón. En la estadística lo dicen, Paco. Yo, si es la única verdad, la realidad es el Sí. general y yo no soy peronista. ¿Está Sí. claro? O sea que para usted no pasa, no se va a convertir en juez Hidalgo. Mire, van a tener que resolver porque hemos presentado un jury. ¿Cuántos votos? Sí, han pedido un jury. O sea, no necesita mayoría simple para ser designado juez. Lo que Mayoría. pasa, Mayoría simple. sí, lo que pasa es que Unión por Córdoba va a tener que resolver el jury que acabamos de presentar antes de darle el aval para que asuma como juez de control. Días calientes que se viene en la legislatura. Bueno, Picante va a estar. Entonces estamos perdidos, Liliana, si los que tienen que controlar a los políticos son manejados por los políticos. Y en el caso específico del fuero anticorrupción, lamentablemente, cuando acá se dice para afuera, en Córdoba no hay corrupción, nosotros decimos es mentira. Lo que no hay es una justicia en este fuero independiente que investigue la corrupción. Recordemos que el Foro Anticorrupción debutó en ese cargo el exintendente Luis Alfredo Juez. Ah, sí. Fue el Cuando primero. tenía bigotes, Sí. juez. Era de la fue oficina anticorrupción. De la oficina que Y fue quiso designado. controlar. Fue designado por José Manuel de la Sota. Sí. Que cuando En la comenzó a oficina. investigar lo de la Sota lo echó. Sí, a Vale, ya Carbonetti, se fue. creo que empezó con Carbonetti. Creo Sí. que está Así bien. es. Bueno, Susana de Alta Córdoba, ¿en qué quedó el proyecto para prohibir las carreras de galgos a nivel provincial? Lamentablemente no se habló más del tema. Lamentablemente el proyecto lo hemos presentado, está presentado, el oficialismo ha decidido que no lo va a poner en debate este año y bueno, el oficialismo tiene mayoría y la agenda legislativa la define el oficialismo. El proyecto lo hemos presentado, hay dos, es más, hay Sí, otro proyecto del bloque PRO, creo, o sea que hay dos proyectos y creo que hay un tercero de la izquierda, hay tres proyectos. Dice acá Caro de Barrio San Martín, dice, quiero preguntarle a la legisladora si piensa irse del bloque, la veo muy cerca del legislador Quintero y ellos eran parte del Frente Cívico. ¿Van a armar rancho aparte? Dice acá. Yo no, mire, he decidido, no me fui del bloque del Frente Cívico aún con las discrepancias que tenía, ¿no? Porque, bueno, había sido electa por el Frente Cívico y me quedé hasta el 10 de diciembre cumpliendo mi mandato como legisladora del Frente Cívico. No tengo ninguna intención, he tenido fuertes diferencias adentro del bloque, las he sostenido adentro, no tengo intención de irme del bloque. Sí es cierto, y esto está a la vista, que junto a Quintero y al legislador García Elorrio, sí trabajamos de manera conjunta, sobre todo en los temas que tienen que ver con la lucha anticorrupción. Dice Pablo de Barrio Liceo, ¿nunca compitió por un cargo nacional? Dice acá el mensaje. No, nunca competí. ¿El año que viene? ¿Se va a largar sola alguna vez usted a una intendencia? ¿Tiene ganas o no? Y la verdad que me gustaría, después de ser legisladora, sí me gustaría tener un cargo ejecutivo, porque me parece que se pueden hacer más cosas. ¿Usted es una especie de Lilita Carriola cordobesa? Más flaca también. Eso sí, pero no me siento identificada con ese modo, no, la verdad que no. Yo soy una persona que camino mucho la calle, que estoy mucho con la gente, que hago muchas propuestas, digamos, que sí ejerzo mi función de control porque es lo que me han elegido, pero bueno, también así como he presentado leyes, debo tener más de 30 leyes presentadas. Acá dice justamente, hablando de la ciudad, si quiere un cargo ejecutivo, Viviana del Marqués de Sobremonte, dice Liliana, ¿cuáles en su opinión son las grandes falencias
en la prestación de servicios que tiene la ciudad de Córdoba. ¿Usted vive en la ciudad de Córdoba? Por supuesto, vivo en la ciudad de Córdoba. Mire, yo le voy a decir algo, ¿no? Yo conocí a Mestre Padre y no me voy a olvidar nunca. Yo no era de su sector interno, pero teníamos algunas conversaciones y demás. Y él alguna vez dijo algo y a mí me quedó grabado y creo que tenía bastante razón. Él decía, cuando esta ciudad pase el 1.000.000 de habitantes, esta ciudad con este esquema de gobierno es inviable. Es inviable, es ingobernable. O sea, es tan grande esta ciudad y tiene tanta complejidad que Rubén Martí, cuando pensó la descentralización a través de los CPC, tenía esa visión que también había adelantado Ramón Mestre Padre. El tema es que no avanzamos más y que los CPC funcionan como oficinas descentralizadas, pero usted tiene un serio problema que es, tiene que mandar un camión de bacheo desde la planta donde carga el asfalto hasta la otra punta de la ciudad, demora 2 horas en llegar el camión, ¿está claro? Entonces, hay que buscar un modo, yo creo que esto hay que pensarlo seriamente. Hay muchos técnicos que han estado estudiando la posibilidad de encontrar un mecanismo de gestión. Inclusive Villa Libertador ha pedido ser independiente de la ciudad de Hay Córdoba, que ¿no? buscar un modo en el que se autogestione por regiones, por zonas la Municipalidad de Córdoba y deje de estar una cuestión tan centralizada. Creo que va a ser la única forma en que vamos a dar respuesta a problemas esenciales. Dame un par más, Ricardo Newbery. Desde febrero los trabajadores de la salud reclaman aumentos salariales y mejoras en los insumos. Pasaron 8 meses. ¿Qué esperan los legisladores para hacer algo? Mire, yo le quiero decir que hemos hecho mucho. Tan es así que la última... Bueno, yo recorro, si hay algo que recorro son los hospitales, o sea que conozco esta mañana, no pude ir al de niños, pero estaba citada para ir. Hemos estado hace más de una semana, 5 horas lo tuvimos al ministro de Salud tratando de que el ministro dé explicaciones y entienda que la situación de la salud está en crisis total. Obviamente que nosotros hacemos lo que nos compete desde el lugar de legisladores, pero no somos los legisladores los que definimos los salarios. ¿Va a ir Macei a la legislatura? Esperemos que sí. ¿Sí? Esperemos que sí. Convocó varios temas para tratar. Ha ido, pero vamos a ver. Disculpas, cientos de preguntas. Sí, nos quedan muchos mensajes, lamentablemente. Me los llevo, los puedo contestar. Liliana, gracias por ahí. Le hago la última título. Usted no? es psicóloga, ¿no? Yo soy psicóloga. No me da un turnito porque trabajé al lado Centeno, me está volviendo loco. Le puedo dar una derivación a una cosa. Psiquiatra, más que todo, no psicólogo, psiquiatra. No, pero el psicólogo puede andar bien, pero hágame acordar ahora que le hago una derivación. Gracias, Lili, gracias por Gracias, Montero, legisladora de Córdoba. Gracias. Muy amable. Bueno, ¿nos vamos, Pato? Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Gran fin de semana para todos. ¿Qué hacemos el lunes, Fran? Ida y vuelta. Chau, chau. Chau.